Saludos cordiales, profesor Ávila. Mi nombre es Jesús Bernáez. Soy cursante del pregrado de la carrera de Derecho de la Universidad de Yacambú. En esta oportunidad, en el marco de lo requerido respecto a los temas vistos en la unidad 1, estaré exponiendo de manera sucinta algunos de los puntos tratados con anterioridad. Es importante destacar, en primer lugar, el concepto de delito contra las personas, los cuales podemos definirlo como aquellas acciones u omisiones previamente establecidas en la ley penal y que tienen como finalidad atentar contra la integridad física, psíquica, la salud o incluso con el bien jurídico más grande que tiene el ser humano, que es la vida. Me tomo el atrevimiento de darle una lectura al artículo número 1 del Código venezolano, el Código Penal venezolano, con la finalidad de darle un fundamento legal a lo antes expuesto. Artículo 1 del Código Penal en su título primero. Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviera expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no hubiera establecido previamente. Los hechos punibles se dividen en delitos y faltas. Este artículo consagra el principio de legalidad penal, el cual constituye uno de los pilares fundamentales del derecho penal moderno, ya que establece que no se ninguna conducta puede ser considerada delito si antes no está sancionada y tipificada como tal dentro de la ley. Según Eugenio Raúl Zaffaronis, el derecho penal protege bienes jurídicos esenciales para la convivencia social. Y la vida humana constituye el bien jurídico más importante porque sin ella no pueden existir los demás derechos. Por eso, el homicidio ocupa un lugar central dentro del derecho penal. Ahora bien, procederé a exponer los tipos penales establecidos en nuestro título cuarto del Código Penal. Es importante entender que no todos los homicidios son iguales. La ley diferencia varios tipos dependiendo de la intención, las circunstancias y la forma en que ocurre el derecho. Estaremos tratando, dentro de los delitos contra las personas, en primer lugar, el homicidio simple o básico. En segundo lugar, el homicidio calificado. En tercer lugar, el homicidio agravado. Cuarto lugar, el homicidio concausal. En el quinto lugar, el homicidio culposo. En sexto lugar, preterintencional. El homicidio simple o básico está normado en el artículo 405 del Código Penal. Cito. Artículo 5, título cuarto, capítulo 1 del homicidio.
El que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 a 18 años. El homicidio simple o básico es darle muerte a un hombre, a un individuo de la especie humana, dolosamente, causada por otra persona física e imputable. Desde la doctrina es importante resaltar los aspectos objetivos y subjetivos de este tipo penal. En los aspectos objetivos encontramos a los sujetos, independientemente que sea el sujeto activo o sujeto pasivo. Encontramos la acción, que es el verbo rector, dar muerte. Es un delito de resultado material, lo que exige una relación de causalidad física y normativa entre la conducta y el deceso. Y por último, el objeto material y jurídico. El objeto material es el cuerpo humano vivo. El objeto jurídico es el bien superior, que en este caso es el derecho a la vida. El aspecto subjetivo del homicidio intencional siempre está constituido por el dolo o intención. Es decir, la intención o voluntad consiste del sujeto activo de causar la muerte de otra persona. En este tipo de homicidio, el autor actúa con conocimiento y voluntad del resultado que pretende producir. Por tanto, el sujeto sabe que su conducta puede ocasionar la muerte y aún así decide ejecutar la acción. Según la doctrina penal, especialmente autores como Eugenio Raúl Zaffaroni, nos establecen que el dolo implica conocimiento y voluntad de relación del hecho punible. Entonces, podría afirmarse que el elemento subjetivo del homicidio intencional siempre simple es el dolo, es la intención, entendiendo como intención consciente de causar la muerte. A su vez, la doctrina penal suele clasificar el dolo en distintas formas. En primer lugar, el dolo directo o de primer grado, donde el sujeto quiere directamente producir el resultado. Por ejemplo, cuando una persona dispara con la intención específica de matar. En segundo lugar, el dolo indirecto o de consecuencia necesaria, el cual ocurre cuando el sujeto no busca directamente el resultado, pero sabe que éste ocurrirá inevitablemente como consecuencia de su conducta. Y finalmente, el dolo eventual, presente cuando el sujeto prevé la posibilidad del resultado lesivo y aún así acepta el riesgo y su conducta la lleva a cabo. Otro tipo penal que podemos conseguir dentro de los delitos contra las personas es el homicidio calificado, consagrado en nuestro artículo 406 del mismo título. Rezo. En los casos que se enumeren a continuación se aplicarán las siguientes penas: 15 años a 20 años de prisión a quien comete el homicidio por medio de veneno o de incendio, sumersión u otro de los delitos previstos del título séptimo de este libro, con alevosía o por motivos fútiles o innobles, o en el curso de la ejecución de los delitos previstos en los artículos 449, 450, 451, 453, 456 y 458 de este código. Numeral 2. 20 años a 26 años de prisión si concurrieran en el hecho de dos o más de las circunstancias indicadas en el numeral que le antecede. Numeral 3. De 28 años a 30 años de prisión para los que lo perpetren. Letra A. En la persona de sus ascendientes o descendientes o en la de su cónyuge. Letra B. En la persona del presidente de la República o de quien ejerciera interinamente las funciones de dicho cargo. Párrafo único. Quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos expresados en los numerales anteriores no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales de la ley ni a la aplicación de medidas alternativas al cumplimiento de la pena. El homicidio calificado ocurre cuando existen circunstancias especialmente graves
que aumentan la peligrosidad del hecho, como ya lo vimos o lo escuchamos en este artículo 406. Las circunstancias calificantes de este artículo, de este homicidio calificado, que está consagrado en el 406 del Código Penal, son la alevosía, los motivos fútiles, el uso de veneno, la premeditación. Ahora bien, vamos a desarrollar el homicidio agravado que está consagrado en el 407 del Código Penal. Rezo textualmente. La pena del delito previsto en el artículo 405 de este código será de 20 años a 25 años de presidio, numeral 1, para los que lo perpetren a la persona de su hermano, es decir, fratricidio. Para los que lo cometan en la persona del vicepresidente ejecutivo de la República, de alguno de los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, de uno de los ministros del despacho, de un gobernador de estado, de un diputado o diputada de la Asamblea Nacional, del alcalde metropolitano, de los alcaldes o de algún rector o rectora del Consejo Nacional Electoral, o del defensor del pueblo, o del procurador general, o del fiscal general, o del contralor general de la República, o de algún miembro de alto mando militar, de la policía o de algún otro funcionario público, siempre que respecto a estos últimos el delito se hubiera cometido a causa de funciones. Parágrafo único. Quien resulte implicado en cualquiera de los supuestos expresos en los numerales anteriores no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales de la ley ni a la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de la pena. Podría decirse que el homicidio calificado atiende principalmente a las circunstancias, la forma de ejecución y a los motivos del delito, mientras que el homicidio agravado toma más en consideración los vínculos, las relaciones o condiciones especiales existentes entre el autor y la víctima, como ya lo vimos acá en el artículo 407. Las relaciones entre hermanos, padres, jerarquías institucionales, etc. Un ejemplo, en el homicidio calificado se analiza si hubo alevosía, premeditación, veneno, motivos innobles. En el homicidio agravado se observa si la víctima era un familiar o un funcionario público o una persona especialmente protegida por la ley. Aunque en la práctica ambas figuras aumentan la gravedad de la pena, el homicidio, la gravedad de la pena del homicidio, la diferencia doctrinal se basa en que elementos específicos hacen reprochable la conducta. Homicidio concausal, consagrado en el artículo 408 del Código Penal. El cual indica que en los casos previstos en los artículos precedentes, cuando la muerte no se hubiera efectuado sin el concurso de circunstancias preexistentes desconocidas del culpado, es decir, el sujeto activo, o de causas imprevistas que no han dependido de su hecho, la pena será de presidio de 7 a 10 años. En el caso del artículo 405, de 10 a 15 años. En el artículo 406 y de 8 a 12 años en el artículo 407. El homicidio concausal ocurre cuando la acción del sujeto no es la única causa de la muerte, pero sí contribuye a ella, a que se efectúe la muerte. Hay ánimos necandi, ánimos de matar, hay intención, hay dolo, pero la acción por sí sola de matar es insuficiente. Aquí intervienen varios factores. En primer lugar, debe existir la intención, el ánimos necandi de matar. En segundo lugar, esa acción que se ejerce para dar muerte no es suficiente. Y por último, debe existir el concausar o una causa preexistente que el sujeto activo desconocía en el momento de ejecutar esa acción. Acción que por sí
no es suficiente para dar muerte. La diferencia entre el homicidio simple y el concausal radica en la insuficiencia de la acción. El homicidio preterintencional. Este homicidio preterintencional está fundamentado en el artículo 410 del Código Penal. El que con actos dirigidos a ocasionar una lesión personal causare la muerte de alguno será castigado con presidio de 6 a 8 años en el caso del artículo 405 de 8 a 12 años, en el caso del artículo 406 y de 7 a 10 años en el caso del artículo 407. Si la muerte no hubiese sobrevenido sin el concurso de circunstancias preexistentes desconocidas del culpable o de causas imprevistas o independientes de su hecho, la pena será la de presidio de 4 a 6 años en el caso del artículo 405, de 6 a 9 años en el caso del artículo 406 y de 5 a 7 años en el caso del artículo 407. El homicidio preintencional ocurre cuando el sujeto quiere causar un daño menor, pero termina causando la muerte, sin haberlo querido. Aquí hay una intención de lesionar, pero no una intención de matar. Eugenio Raúl Zaffaroni señala que el homicidio preterintencional aparece cuando el resultado excede la intención original del sujeto, que su intención original era lesionar. La doctrina venezolana no lo divide en homicidio preterintencional propiamente dicho, que se encuentra tipificado en el artículo 410 del Código Penal, y es básicamente el de anterioridad. Y en segundo lugar, el homicidio preterintencional concausal, que al igual que el anterior no busca la muerte, no tiene ánimos necandi, solo se pretende lesionar, pero hay una causa preexistente o un elemento preexistente en este sujeto pasivo que el sujeto activo desconocía, y es lo que le causa la muerte. Y recordemos que en el preterintencional lo que se pretende es lesionar. En el preterintencional propiamente dicho se pretende lesionar y se causa muerte. En el homicidio preterintencional concausal se pretende igual lesionar, pero hay una causa preexistente que no se conocía por el sujeto activo y causa la muerte. El homicidio culposo está consagrado en el 409 del Código Penal. Este artículo nos dice que el que por haber obrado con imprudencia o negligencia o bien con impericia en su profesión, arte o industria o por inobservancia de los reglamentos, órdenes e instrucciones haya ocasionado la muerte de alguna persona será castigado con prisión de 6 meses a 5 años. En la aplicación de esta pena, los tribunales de justicia apreciarán el grado de culpabilidad de la gente. Si del hecho resulta la muerte de varias personas o la muerte de una sola y las heridas de una o más, con tal que las heridas acarreen la consecuencia prevista en el artículo 414, la pena de prisión podrá aumentar hasta 8 años. Según Eugenio Raúl Zaffaroni, el homicidio culposo ocurre cuando una persona causa la muerte de otra sin intención de matar. Hay cero ánimos necandi, pero actuando con imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos o deberes de cuidado impuestos por los ordenamientos jurídicos, como yo lo leí anteriormente. En este tipo de homicidios no existe dolo, ya que el sujeto no quiere producir el resultado de muerte. Sin embargo, el resultado ocurre porque la gente incumple el deber objetivo de cuidado que debía observar en una situación de. Por otra parte, en este mismo unidad 1 vimos el suicidio. Y el suicidio, entendido como el acto mediante el cual una persona decide quitarse voluntariamente la vida, no constituye un delito penalmente sancionado para quien lo realice,
por razones obvias. No se puede condenar a una persona ya muerta. Por último, tenemos a la inducción del suicidio. Consagrada en nuestro artículo 412 del Código Penal. Cuando dice que el que hubiera inducido a alguien, algún individuo, a que se suicide o con tal fin lo haya ayudado, será castigado si el suicidio se comete con presidio de 7 a 10 años. La inducción al suicidio ocurre cuando una persona persuade o impulsa a otra a quitarse la vida, como ya lo había comentado anteriormente. Un ejemplo claro, una persona manipula psicológicamente a otra durante meses diciéndole constantemente que su vida no tiene valor, que no tiene sentido vivir y que debería suicidarse. Si el suicidio ocurre y puede demostrarse la influencia directa, existe una responsabilidad penal ante ese sujeto que indujo a que la persona se suicidara. Los elementos de la inducción al suicidio son la conducta de influencia o ayuda, la intención de inducir, la relación causal y el resultado lesivo o tentativo.